Usted está viendo UPL 360. Qué bueno que está con nosotros, Juan Carlos. Bueno, en esta ocasión, Raúl, hablaremos de un tema muy interesante y es de un ministerio que está desarrollando un trabajo evangelístico en diferentes partes. Eso nos recuerda a Juventud para Cristo, ¿no es cierto? En la época antigua nuestra, cuando podíamos decir Juventud para Cristo, ahora ya no podemos decir eso, ya tenemos que decir Viejitos para Cristo, ¿no? Bueno, algo más. Me emociona cuando hablamos sobre temas de ministerios evangelísticos porque vivimos en una época donde eso casi no existe, Juan Carlos. Así es. Bueno, desafortunadamente algo cambió en la iglesia. Hoy se habla de los 5 ministerios del libro de Efesios, pero el evangelístico es uno de ellos al que menos se le da énfasis. Quizás por muchas razones, quizás porque las iglesias han crecido sin cruzadas, entonces se han visto, se han menospreciado ese tipo de cosas. Sin embargo, si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los eventos masivos eran parte de la cultura de la iglesia, ¿no es cierto? Sí, eso se ha perdido, aquello que nosotros hacíamos, organizar un grupo de seres humanos y salir por los 4 puntos cardinales del país a predicar el evangelio, a invitar a la gente a aceptar a Cristo Jesús. Son cosas que no vemos ese tipo de iniciativas en la iglesia, ni en los Estados Unidos y en América Latina. Esas cosas definitivamente deben entristecernos. Así es. Sin embargo, la iglesia, a pesar de no contar con, o no de desarrollar ese tipo de actividades, ha crecido de una manera desmesurada, ¿verdad? De una manera, creo que los ministerios evangelísticos de alguna manera tienen que reinventarse a sí mismos. También. ¿Verdad? Tienen que repensar sus estrategias para continuar la labor que es la evangelización. Y en esta ocasión, para hablar sobre el tema del ministerio evangelístico, y aquí tenemos a un ministerio evangelístico que sí está haciendo algo en este sentido, estamos hablando del ministerio Trigo Nuevo, que dirige el pastor Samuel Macadam, de origen venezolano, a quien tenemos en esta ocasión, Juan Carlos, desde el oeste de la Florida, de Sarasota. Tenemos a Samuel Macadam. Samuel, te saludamos desde la ciudad de Chicago. Buen día. Buenos días, hermoso día. Un abrazo para ambos, para ti, Raúl, con mucho aprecio y respeto, y para mi estimado Juan Carlos, que han presentado yo esta programación. Para mí es un honor poder poner un granito de arena en esta conversación que ustedes han comenzado acerca de evangelismo a nivel masivo. Así es que aquí estamos, a su orden. Pastor Samuel Macadam, cuéntenos un poco acerca de qué es el Ministerio Trigo Nuevo. Bueno, Trigo Nuevo es un ministerio que, diría yo, literalmente nace en el corazón de Dios, aunque es un término que muchas veces se usa para definir prácticamente todo lo que tiene que ver con lo eclesiástico. Pero digo que nació en el corazón de Dios porque aún el nombre fue dado directamente por el Señor, y las asignaciones de evangelismo y educación fueron dadas también por el Señor cuando me convertí en Venezuela, acepté al Señor, y ya a los 4 o 5 meses, 6 meses, ya el Señor me había asignado esta tarea. Y de ahí en adelante, pues Trigo Nuevo ha salido, ha sido editado para convertirse en una alternativa evangelística para las iglesias en esta época. Trigo Nuevo desarrolla su trabajo a través de cruzadas, de campañas, a través de seminarios formativos, a través de conferencias temáticas cuando en algún momento son necesarias, y lo hacemos muchas veces, como ustedes han dicho, que es verdad, casi no se ve una cruzada evangelística al aire libre. Antes muchos de nosotros nacimos ahí, y yo realicé muchas cruzadas evangelísticas al aire libre, en un parque, en una explanada abierta. Se reunían 3, 4 mil, 5 mil personas, y era un tremendo evento. Podíamos predicar 3, 4 noches seguidas, y indudablemente muchas cosas han cambiado, y una de ellas es que ya ese tipo de evento, con esa actividad, ese movimiento, ese dinamismo, como que se ha ido perdiendo un poco. Sin embargo, seguimos con Trigo Nuevo haciendo lo que
yo recibí del Señor cuando me dijo hazlo como yo lo hice, y me he dado cuenta pues que el Señor lo que hacía eran grandes cruzadas evangelísticas, grandes temas que tenían que ver con la sociedad, con la política, y también una educación formal que... Perdón que te interrumpa, Samuel, vamos a ir a preguntas puntuales para que nos ubique el hombre en su ministerio, el hermano. ¿En qué año comienzas tú a hacer evangelismo, Samuel? Bueno, yo comienzo a hacer evangelismo, yo diría, desde el año 1970, tal vez, por ahí. No, años 70, no, nosotros todavía estábamos en pañales, Juan Sí, Carlos. así es. Más o menos comienzas donde, en Venezuela. Sí, en Venezuela comencé nacionalmente, después lo hice en Puerto Rico, después en Nueva York, en Miami y después Centro, Suramérica. ¿Tú has trabajado solo o has trabajado con otras personas? Es decir, ¿has tenido gente en tu equipo, Samuel, en tu ministerio? Sí, tuvimos una época que, como que decimos, fue la época de oro, que teníamos representantes, teníamos un grupo de trabajo local y teníamos también representantes en Centro, Suramérica y pastores que eran como... O sea, que llegó a ser un ministerio muy grande en un momento. ¿Cuál fue ese momento, Samuel? ¿Perdón? ¿Cuándo fue ese momento en que fue la época de oro? Hasta el 2000 por ahí. ¿Y qué pasó en el 2000? ¿Por qué el asunto fue a menos? Bueno, creo que una de las razones es que surgieron unos aires evangelísticos de una metodología distinta, que las iglesias empezaron a crecer con programas internos, con grupos en los hogares, con una estrategia. Y no hizo diferente. falta las actividades masivas que se hacían al aire libre. Exacto, prácticamente se consideró que no hacían falta, ¿no? Internamente se desarrollaron otras estrategias que indiscutiblemente sí ha llamado mucha gente, aunque bueno, y se ha puesto un poquito al lado eso. Ok, de acuerdo, Juan Carlos. ¿Cuál es la propuesta que el Ministerio Trigo Nuevo tiene a la iglesia? Digamos, porque existen hoy en día ministerios evangelísticos a nivel continental. ¿Cuál es la propuesta suya? ¿Qué es lo que lo diferencia a usted? Bueno, la propuesta de Trigo Nuevo ha sido siempre cubrir básicamente las áreas que Jesucristo cubrió y que yo personalmente y junto con otros que hemos discutido ese asunto consideramos que es una necesidad básica en una iglesia. Es evangelismo, educación y ministrar a la gente en sus necesidades tanto morales, espirituales, como sus necesidades físicas. Me refiero al ministerio de sanidad divina, de orar por conflictos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que catalogamos un ministerio que ministra al hombre integralmente. Samuel, tenemos que ir a una pausa. Regresamos contigo en el próximo segmento. Usted está viendo UPL 360. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. La ciudad de Osorno se encuentra ubicada en una hermosa región al sur de Chile, en la cual se encuentran las oficinas centrales del campus UPL Chile, que lidera Samuel Cisternas Muñoz. En este campus se dictan con gran éxito los diplomados en liderazgo avanzado, educación cristiana, orientación familiar y ministerio pastoral. Recordemos que UPL Campus Osorno, Chile, ya graduó su primera promoción de estudiantes en los diplomados de liderazgo avanzado y orientación familiar. UPL Chile, educación teológica de alto nivel. Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos, Samuel nos ha dicho algunos conceptos bien interesantes. Por ejemplo, dice las cosas cambiaron en la iglesia, ya la iglesia desarrolló programas internos, ellos vieron que ya no era necesario el tipo de evangelismo. Quiere decir que Juventud para Cristo no funcionaría en esta época. Así es, desafortunadamente por un lado, afortunadamente por otro.
porque desafortunadamente, porque esa es la pasión que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Hay que explicarle a la gente qué fue Juventud para Bueno, Cristo. Juventud para Cristo fue un movimiento que se inició en 1981 en Honduras, integrado por un grupo de jóvenes estamos hablando menores de 20 años. Llegamos a ser más de 30 jóvenes. Y se tomó el país por asalto. Por asalto. Así es. Llegamos Entonces, a tener hasta 4 cruzadas evangelísticas simultáneamente, en un momento donde nuestro país carecía, por ejemplo, de televisión, la radio era muy escasa, entonces cubrir a una nación como Honduras fue un desafío y gracias a Dios miles de personas, sus vidas fueron transformadas gracias al trabajo que se desarrolló en esa época. Obviamente hoy en día hay muy pocos ministerios desarrollando este tipo de actividades y eso, quieras o no, pues ha dejado un vacío. Yo no he visto, Juan Carlos, en ningún país que hayan jovencitos o gente que haya salido así como salimos nosotros en grupos que dejaron todo para ir a predicar por los 4 vientos el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día realmente la juventud está motivada por otras causas. Es posible encontrar jóvenes involucrados en causas políticas, en causas sociales, pero hoy es más difícil encontrarlos en eventos de esta naturaleza. Ahora, una pregunta final antes de ir con Samuel. ¿Será que nosotros debimos haber cambiado algunos paradigmas o reinventarnos para ser, digamos, pertinentes a esta nueva cultura que ha surgido? Digamos, de pronto nosotros ya no éramos las personas correctas, no seríamos las personas correctas porque ya pertenecemos a otra generación. La generación de hoy en día, hablando de jóvenes, ¿verdad?, tienen otra mentalidad, otra forma de pensar. Entonces, en realidad, tendría Dios que levantar una nueva generación con una mentalidad que atine a la cultura que está hoy imperando en la juventud. Samuel, tú nos has dicho de que comenzaste tu ministerio en los años 70 en la Venezuela de aquella época. Tuviste mucho éxito en tu ministerio, pero que a partir del año 2000 vistes que las cosas fueron cambiando y el ministerio ya no tuvo ese mismo auge que tuvo en los primeros años. ¿Tú has seguido haciendo ministerio de la misma manera o has hecho algunos cambios o tú sigues, es decir, con ese mismo estilo de los años 70, 80? Háblanos un poquito acerca de eso, Samuel. No, indiscutiblemente que yo creo que es sensato observar los cambios que suceden en el ambiente, tanto social, político, eclesiástico, y uno acomodarse con el fin de lograr el propósito, porque la idea no es perder el propósito porque no lo haces en la misma manera, sino buscar los elementos propios en el momento adecuado para hacer lo mismo que estás haciendo. Por ejemplo, es cierto, yo diría unos 3, 4 años que no desarrollo un evento evangelístico masivo al aire libre o en un estadio o en un auditorio grande. Sin embargo, he estado en iglesias que tienen 1000 personas, 1500, 2000 personas, iglesias que tienen 4 o 5 servicios el domingo. Entonces he ministrado en un día a un promedio de 2000 personas en un solo día, que equivale pues a, por ejemplo, una de las modalidades que hay ahora es que las iglesias cuando crecen no se expanden literalmente fuera del auditorio, sino que más bien dividen el tiempo en 3 o 4 reuniones donde pueden reunir 400 o 500 personas y ahí alcanzan una meta que ellos tienen. Entonces eso lo hemos hecho así. Sin embargo, no creo que es que la metodología antigua, la que ustedes, igual que yo, conocimos y desarrollamos y vimos que otros lo desarrollaron, haya perdido la efectividad. Sí sigue teniendo efectividad. Sin embargo, sí he hecho estos cambios. Los seminarios, por ejemplo, que son parte por ejemplo, la política de Trigo Nuevo es que por cada noche o por cada evento evangelístico, que puede ser 2 o 3 noches evangelísticas, debe haber un seminario formativo. También lo hemos alterado porque muchos líderes piensan, no, lo que queremos es que nos hables el domingo, pero los seminarios ahorita, tú sabes, tenemos esto. Pero sí he tenido que cambiar un poquito el sistema. ¿Cuál es el proyecto educativo que tiene el Ministerio Trigo Nuevo? Bueno, el educativo lo manejamos yo diría en par de formas, ¿no?
par de maneras. Por ejemplo, Trigo Nuevo ha editado sus propios seminarios. Y cuando digo editado, pues hablo de académicamente. Son seminarios formativos que tienen que ver con el campo ministerial, con el campo de liderazgo, con el campo de la administración eclesiástica, con el campo de la motivación personal, basado en términos o en conceptos académicos, pero con un respaldo totalmente bíblico para que sea cristocéntrico. Esto es una manera como los seminarios, incluso por mucho tiempo han habido universidades, colegios que han acreditado los seminarios de Trigo Nuevo y los ha acreditado a las personas que han asistido, se los han acreditado como ya créditos si ellos quisieran ingresar a la universidad y lo han hecho por el contenido académico que tiene. Fuera de eso, siempre Trigo Nuevo ha tratado de ser avalado o tener una segunda carta conectado a un colegio, a una universidad que sea significativa, que tenga credibilidad, porque la idea de los seminarios de Trigo Nuevo no es terminar una formación teológica en un individuo, sino motivarlo para que él continúe a través de una entidad académica ya acreditada, y eso es lo que hacemos. Ofrecemos los seminarios de Trigo Nuevo, pero también ofrecemos un link a un colegio, una universidad que los individuos quieran ingresar. Muchas gracias, Samuel. Tenemos que interrumpirte. Juan Carlos, tenemos que ir a una pausa. Así es. Permanezca con nosotros, no se vaya. Continuaremos con el pastor Macadam en unos instantes. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y estamos abordando, Raúl, el tema del Ministerio Trigo Nuevo y el tema de la evangelización. Claro, a mí me preocupa, Juan Carlos, de que yo no veo en la iglesia a los pastores, a los predicadores predicando ese mensaje de arrepentimiento, acepta a Cristo, pasa adelante. Yo lo que estoy viendo es, están predicando cualquier cosa y al final dice, ¿y si alguien quiere aceptar a Cristo? Ciertamente, Raúl, la iglesia se ha convertido en algunos casos como en un consultorio psicológico, ¿verdad? Donde la gente va a recibir una palabra de ánimo para ayudarle a seguir las penas del día. O de las penas de la semana y muchas veces se pierde la carne, el sentido de lo que nosotros estamos haciendo, que es la proclamación del Evangelio, el querigma de Dios. Y eso está ocurriendo en la confrontación del hombre con su realidad espiritual, la proclamación del Evangelio como la solución al problema del hombre, es un tema que muchas veces se deja de lado. Me preocupa porque arrepentimiento es cambio de mente, es caminar en otro sentido, pero yo me arrepiento cuando en mí hay, ¿cómo se llama? Me doy cuenta que yo transgredí una línea, que yo le he faltado a Dios, y eso se llama culpa. Entonces, cuando yo me siento que transgredí la línea y digo, lo hice mal, necesito cambiar, entonces esa palabra no se está dando e invitando directamente cambia. Entonces yo estoy hablando de otro tema y entonces no invito a la persona. Y hay gente, yo veo gente que pasa adelante, pero no se le hizo ver qué es lo que está haciendo. Entonces tengo muchas dudas con esta evangelización que nosotros estamos haciendo ahora. Ciertamente, Raúl, el apóstol Pablo es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se presenta el Evangelio, su discurso, el contenido de su discurso, la forma como lo presenta.
Y definitivamente es algo preocupante. Necesitamos replantearnos. Tal vez de pronto un congreso de evangelismo como los que se hacían antaño para recordarnos lo que es la esencia de la predicación. Yo creo que la UPL va a tener que hacer algo en ese sentido, pero vamos con Samuel McAdam hasta el área de Sarasota, en la Florida. Samuel, ¿qué piensas de eso? Tú estás viendo, igual que nosotros, predicadores que no están hablándole claramente a la gente del arrepentimiento. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Miren, por eso yo les decía que no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado. Y la metodología, la estrategia de las cruzadas tenían ese detalle, que había una palabra no motivadora, sino una palabra inquisitiva que producía en el individuo un tipo de culpabilidad que lo obligaba a buscar auxilio, a buscar perdón, a buscar la gracia de Dios. Y estoy totalmente de acuerdo que muchas veces en muchas iglesias esto no sucede. Pero mira, me acaba de suceder algo que me llamó la atención. Y es que al pasar la gente en una de mis últimas reuniones, era un grupo bastante significativo, al pasar la gente al frente para recibir al Señor, siempre los saludo, le digo bienvenido, qué bueno, tremenda decisión has hecho, quiero saludarte, quiero orar por ti. Al preguntar así, algunos de los que pasaron al frente me dijeron, quedé bastante, por un lado satisfecho, por otro lado impresionado, porque me dijeron, no, nosotros ya somos creyentes. Yo le dije, ¿pero por qué están aquí al frente? Pero porque es que escuchamos un mensaje que no es común y decidimos entregarnos de nuevo al Señor. Okay. Esto es una declaración de poder, es una declaración reveladora. Ciertamente hace falta un mensaje que le diga a la gente, si no te bañas vas a estar sucio, ¿no? Como quien dice. Entonces, pero Samuel, yo tengo buenas noticias, Juan Carlos. Estamos hablando con Samuel McAdam para reunirnos el próximo año y reunir a un conjunto de evangelistas de los Estados Unidos y invitar gente de América Latina para que comencemos a hablar. Yo creo que sí hace falta otro Ámsterdam, sí, pero aquí para decirle a los pastores, hey, ¿qué les pasó, señores? Dejen de hablar psicología, está bien que hablen, pero hay que, porque cuando Pedro predica, Juan Carlos, ¿y qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Arrepentidos, dijo Pedro. Pero hombre, después de un sermonazo que se tiró, ¿verdad? Pero un sermón espectacular sobre evangelización. Samuel, hablemos de eso, de ese sueño que tenemos para los próximos meses, reunir a los evangelistas de este país. Yo estoy pensando qué estilo de peinado me va a tirar para ese evento, porque lo comencé a vivir desde que me compartiste y creo que hace falta un tipo de congreso, un tipo de reunión, de convocación, porque me he dado cuenta de esto y realmente no es una crítica desde el punto de vista de criticar simplemente, sino de motivar. Y es que muchas veces los pastores, colegas nuestros o colegas en ministerio, como que no se dan cuenta que el evangelismo es una herramienta de trabajo. Realmente, cuando yo defino el evangelismo, lo defino como el mecanismo que Dios usa para salvar al hombre. Por el evangelismo, Dios llama, Dios invita al individuo que acepte la gracia que Él le da a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso tenemos que en alguna manera seguir ofreciéndolo y estamos ya emocionados para poder hacer ese tipo de evento que pueda rebuscar entre esa ceniza y encontrar el fuego que hay debajo de la ceniza. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sí. Una pregunta, usted, ¿cuál es su rango de acción? ¿Trabaja usted con iglesias denominacionales, no denominacionales? ¿Es su ministerio abierto? ¿Qué iglesia respalda su ministerio para que la gente en América Latina conozca un poquito más y de pronto pueda contactarle e invitarle a usted a tener un evento? Seguramente muchos ministros alrededor del mundo van a ver este programa y confiamos que sí, y se darán cuenta. Yo nunca, aunque pertenezco a una organización en Estados Unidos, nunca mi tarjeta de presentación ha sido mi ID o mi identificación como ministro de esa organización, sino el nombre de Trigo Nuevo,
y hemos tenido la bendición y el honor para mí de poder ministrar en iglesias pentecostales, incluyendo Asamblea de Dios, Iglesias de Dios, de la Profecía, etcétera, etcétera, como iglesias luteranas, presbiterianas, en un evento evangelístico que algunas veces se han reunido 15, 20 iglesias, hay libres, pentecostales, bautistas, luteranas, y es un apoyo masivo de un evento. O sea que mi distintivo no es una denominación o una iglesia, mi distintivo es llevar un evangelio cristocéntrico a la gente que lo necesita. Por lo tanto, igual que los seminarios no están destinados como para esto, a veces están abiertos al público, dependiendo la característica del seminario. Así que no tengo, por lo tanto, Trigo Nuevo es una alternativa de evangelismo a la iglesia de hoy. Si algún ministro, alguna iglesia en cualquier parte del mundo necesita, desea, siente la necesidad de hacer un evento con Trigo Nuevo tiene un mensaje cristocéntrico basado, no un mensaje denominacional, sino cristocéntrico, puede contactarse con nosotros y en esa manera no es que, como quien dice, nos estamos haciendo un favor, sino que nos estamos uniendo a lograr una meta común. Ya, excelente. Muchísimas gracias, Samuel. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que ha sido un programa muy interesante. Muy interesante. ¿Verdad? Nos ha hecho recordar los viejos tiempos, las añoranzas, pero al mismo tiempo reconocer que hay hombres de Dios que están comprometidos con la predicación del Evangelio y que tienen esa visión, al igual que usted, un ministerio evangelístico global, y que no se quedan detrás de las paredes de su iglesia. Tenemos que despertar a la iglesia, Juan Carlos, porque hemos caído en un letargo espiritual sobre el tema del evangelismo. Mucha psicología, mucha superación personal, pero nada que la gente diga, ¿y qué haré yo para ser salvo? Así entonces? es, Después de esa palabra, ¿qué voy a hacer? Y no hay una cuestión que diga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues. Así es, y qué bueno que hemos tocado este programa y recordar ese aspecto importante de lo que es el ministerio del Evangelio. Así es, usted ha visto UPL 360, muchas gracias por habernos acompañado y le invitamos a que nos acompañe la próxima semana por este mismo canal. Muchas gracias.